encontré una definición que decía que la intimidad es una zona abstracta, algo que uno no lo puede ubicar, que tú reservas solo para algunas personas. La intimidad es esa área de tu ser que solo reservas para algunas personas, que normalmente son las personas más allegadas a ti, tu familia, tus amigos, y a las cuales les compartes algo que no le compartirías a ninguna otra persona. Normalmente uno en esa parte más íntima de su ser, en esa zona abstracta, guarda muchos sueños, pero también guarda muchas tristezas y dolores. Muchas cosas con las que uno sufre internamente y que quisiera cambiar y no las logra cambiar. Intimidad con Dios no es pasar largas horas orando o leyendo la Biblia, es más que eso. Intimidad con Dios es una experiencia de mirar hacia adentro de sí mismo. Y voy a contarles hoy un poquito durante el espacio cómo ha sido mi experiencia de intimidad con Dios, cómo trato de vivirla para que puedan asimilarla y comprenderla. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 37, que estamos allí. El versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Creo que todos, sin distinción alguna, queremos en nuestra vida conseguir cosas. Y uno quisiera ser feliz. Y hay una promesa de Dios que dice que si nosotros nos deleitamos en Él, vamos a ser felices, porque vamos a recibir aquello que hemos anhelado, que hemos deseado. Cuando uno piensa en intimidad y no la piensa con Dios, sino que la piensa en buena medida en una relación de pareja, la intimidad es como ese espacio donde yo comparto la mayor muestra de amor con la persona a la cual quiero entregarle lo mejor de mí. Por eso la intimidad pensada en sentido de relación de pareja está destinada, por ejemplo, para el matrimonio, para ese momento donde entrego y rindo todo lo que hay. La intimidad tiene que ver con esa parte que yo no le comparto absolutamente a nadie más. En la intimidad se comparte básicamente una palabrita, algo fundamental, que se llama amor. Para llegar a ese nivel, que creo que es lo que todos buscamos, porque el amor da plenitud, hay algo que quiero explicarles, o por lo menos 3 cosas en el día de hoy, porque el tema que quiero compartir es la intimidad, una manera de ver o de vivir la vida, es un estilo de vida. Y como es un estilo de vida, quiero enseñarles 3 cosas, y quiero que me acompañen a la lectura de un texto muy bonito en los Salmos. Es el Salmo 63, versículos 1 al 8. Voy a irlo compartiendo. En la medida que lo compartan, voy a explicarles algo sobre lo personal, sobre lo que es el anhelo y el deseo en nuestro corazón. Salmo 63, versículos 1 al 8. Y quiero decirlo de esta forma. Quiero explicarlo acá, enseguida voy a aterrizar un poquito a las vivencias particulares. 3 cosas que se necesitan para vivir intimidad. Número 1, partir de un anhelo y un deseo. Número 2, vivir el proceso. Y número 3, disfrutar de los resultados. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer de corrido el texto y enseguida vamos a explicar cada uno de ellos. Y voy a explicarles un poquito quién escribió los salmos, para que entiendan un poco por qué el que escribió los salmos terminó deseando con una manera tan especial a Dios. Ahora, cuando estábamos, hay un equipo que hace oración de intercesión y me pidieron el favor que querían orar por mí, y fui para que oraran por mí. Y me sorprende porque muchos de los jóvenes que están haciendo hoy, que están orando, son jóvenes que hace quizás unos años no querían saber nada de Dios, o no querían tener experiencia con Dios, pero un día sintieron a Dios y Dios cambió y transformó totalmente su vida. Dice el Salmo 63, versículos 1 al 8, dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Sigue el versículo 2 diciendo: te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré.
Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Finalmente el versículo 8 dice: mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Esta es la expresión de un hombre que vive una experiencia con Dios. Si uno se da cuenta, si hace la comparación, habla más o menos como de una persona que está enamorada y que está enamorada de Dios. ¿Y por qué quise elegir ese texto? Porque habla de algunas cosas que caracterizan una relación de mucho amor. Con el paso del tiempo en las relaciones de pareja uno va perdiendo la intensidad, pero si uno revisa lo que es la relación de pareja de una persona que está enamorada, es que experimenta una ansia desesperada por ver a la otra persona. O sea, uno puede estar con una persona y está 2 horas o 3 horas y siente que las 3 horas es como si fueran ¿cuánto? 1, 2, 5 minutos, ¿cierto que sí? Cuando uno está con alguien que no le agrada, está 20 minutos con esa persona y siente como si fueran 3 horas, qué pereza, qué aburrición. Pero cuando alguien está enamorado de alguien, siente algo que es como una ansia, una desesperación, y no hay nada mejor, dice el salmista: cuando pienso en ti, cuando estoy contigo, estando en tu presencia. Dice una cosa muy especial, dice: quedo tan satisfecho como quien se come un suculento banquete, por eso disfruto demasiado, y cuando llega la noche no hago sino pensar en ti. Esa es la relación que tiene una persona que experimenta amor por otra persona. Uno no piensa continuamente en alguien con el cual tiene una relación superficial. Uno piensa mucho en una persona con la cual tiene una relación un poquito más profunda. Y dice el texto entonces que se vive todo el proceso. Dice: como estoy de esta forma, viviré totalmente seguro y confiado. Sabré que tu diestra de poder me va a sostener. Hasta aquí quiero compartir como una descripción, pero quiero hablarles más que del texto. Quiero hablarles de una persona que escribió, o la persona que escribió ese texto, David. David escribió la mayoría de los salmos, y voy a describirlo porque David aprendió a amar a Dios, porque David en su vida experimentó todos los conflictos que se viven y que se viven cuando uno es joven, cuando empieza en la vida a experimentar muchas cosas. David llegó a decir: lo único que yo quiero en mi vida es estar cerca de Dios. No hay nadie que me entienda como Dios me entiende. Hay una de las cosas que se experimenta cuando eres joven, y es una cosa muy tremenda, y es sentirse incomprendido. Levanten la mano los que están aquí que han sentido en algún momento en su vida, se han sentido incomprendidos por las personas que los rodean. Creo que todos nos hemos sentido así, ¿cierto que sí? Uno siente como que nadie alcanza a entender lo que yo vivo. Por eso hay una etapa en tu vida donde tratas de buscar otros que están igual que tú, que se sienten incomprendidos. O hacemos algo, nos cerramos y yo no quiero hablar para nadie. No, ya eso es mío. Porque sientes que nadie te entiende y empiezas a experimentar algo en tu vida que no lo habías experimentado antes. Se llaman desilusiones, frustraciones, fracasos, miedos, angustias. Nadie alcanza a entender por lo que tú estás pasando, y como nadie alcanza a entender por lo que tú estás pasando, tratas de abrirte y experimentas esa desilusión, ese fracaso, hasta el punto que llegas a sentir que tú no confías en nadie. ¿Para qué confiar en la gente si la gente te falla? ¿Para qué confiar en alguien si la gente finalmente no te va a ayudar, te juzgan, te señalan? Nadie alcanza a entender tus luchas, y la etapa donde más se experimenta eso se llama la juventud. Porque hay un momento en la vida donde tú tienes muchas preguntas y no sabes cuáles son las respuestas. Nadie alcanza a entender por lo que tú estás pasando. Máxime cuando te acercas a quienes son tus padres o las personas mayores y todo te lo resuelven, quizás con un discurso, con una norma, con algo, pero no alcanzas a entender lo que estás viviendo. En ese momento sientes: ¿quién puede entender mi vida? ¿Quién puede entender lo que yo estoy experimentando, viviendo?
¿Quién puede entender lo que está pasando en el interior de mi corazón? ¿Quién puede saber lo que hay dentro de mi ser? Pues bien, David, que escribe los Salmos, vivió esa experiencia. ¿Saben por qué David aprendió a querer tanto a Dios? ¿Saben por qué David anhelaba tanto a Dios? Porque David vivió un proceso muy bonito. Y el proceso bonito de vivir David a Dios fue el proceso de vivir en su vida situaciones diferentes que le hicieron comprender que solo Dios alcanzaba a comprender y a entender todo el dolor que había en él. David era el menor de varios hermanos. Su padre se llamaba Isaí o Jesé, y David experimentó algo en su familia, y era que David ni siquiera era tenido en cuenta por la familia, por los hermanos, ni siquiera su padre lo tenía en cuenta. Cuenta la historia que un día en Israel habían elegido un rey. Ese rey se llamaba Saúl. Y este hombre, Saúl, un día falló a Dios y Dios dijo: no vamos a seguir más con la vida de Saúl como rey. Necesito que se nombre un rey. Y Dios le dijo a un profeta llamado Samuel, que era la persona indicada por Dios para nombrar los sucesores o quién iba a dirigir el pueblo. Dios le dijo a Samuel: quiero que vayas a la casa de Isaí, y quiero que vayas y a uno de los hijos de Isaí lo voy a nombrar como rey, lo voy a ungir, le voy a dar algo especial. Pero dice la Biblia que cuando llegó, David no sabía quién era. Se reunió con Isaí, que era el padre de David, y le dijo: quiero orar y quiero hacer algo especial, ofrecer un sacrificio. Y David vio a uno de los hermanos de David y dijo: con toda seguridad es este. Y entonces Dios le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, porque los hombres miran las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y siguió otra persona, y tampoco era, otro y otro. Cuando finalmente pasaron todos los hermanos menos David, Samuel le dijo: no falta ninguno. El padre dijo: no, falta uno, el más pequeño. Lo destinaban a cuidar ovejas. Y Samuel dijo: hasta que no regrese, no empezaremos. Y cuando llegó David, Samuel lo ungió, y a partir de ese momento David empezó a vivir una experiencia de intimidad y de sobrenaturalidad con Dios. El Espíritu Santo llegó sobre él y pasó un tiempo. David era ya ungido como rey, pero ni la familia lo veía así, ni él se vivía así. ¿Y por qué no se veía de esa manera? Porque David internamente luchaba con conflictos internos que quizás nadie sabe, conflictos internos que tú no se los compartes a nadie, simplemente te escondes, simplemente sufres. Como cuando una jovencita sabe que está luchando con querer tener una imagen, cuando se siente comparada con otras, está luchando con la alimentación, con el peso, pero no se lo dice a nadie, trata de evitar, lo invitan a un lugar y dice: no quiero ir, no, sí quiere ir, lo que no quiero es sentirme menos que otra, lo que no quiero es sentir que mi figura no se acomoda, lo que no quiero sentir es el rechazo, entonces más bien me aíslo. Y la gente te dice, y tu mamá te dice, y tu papá te dice, y las personas que están a tu lado te dicen: pero tú eres muy hermosa, te quiero. Y se dice: sí, pero ya lo sé, pero no quieres enfrentar porque tienes internamente temores y dificultades. David lo nombraron como rey, pero él no se veía porque él tenía una imagen dañada de sí mismo. Y dice la Biblia que en una ocasión había un gigante llamado Goliat, y ese gigante medía 3 metros de altura. Era un hombre acostumbrado a la guerra, peleaba de manera continua y representaba a un pueblo, a un país. Era el ejército de los filisteos, y estaba desafiando a todo Israel y les decía: si hay uno de ustedes que salga, se enfrente a mí y me logre vencer, nosotros los filisteos seremos sus esclavos, pero si yo logro vencerlo, todos los israelitas, los judíos, serán nuestros esclavos. Nadie se atrevía a hacerlo. David seguía cuidando ovejas, los hermanos estaban en el campo de batalla lleno de miedos. David no se atrevía, había escuchado una palabra donde le decían que iba a lograr cosas importantes, sueños e ilusiones, pero ni siquiera él creía, ni siquiera lo alcanzaba a entender. Y dice que David fue un día enviado por su papá a llevarle el almuerzo a sus hermanos. Y cuando vio
esa realidad, preguntó qué pasaba. Y la gente le dijo: Goliat está desafiándonos a todos nosotros. Y si alguien sale a enfrentarlo y logra vencerlo, no solamente estaremos libres, estaremos salvados de esa realidad, sino que el rey le dará como esposa a su hija. Iba a adquirir privilegios, iba a adquirir beneficios. Y entonces David siguió preguntando y fue donde sus hermanos. Y los hermanos que habían visto cómo un día había sido ungido, le dijeron: ¿a qué vienes acá? Eres un metido, vuelve allá a cuidar esas ovejas. Y él dijo: pero ¿por qué me tratan así? Yo solamente estoy preguntando. Cuando David siguió, se acercó a Saúl, le preguntó. Saúl le dio la respuesta de lo que Goliat estaba realizando y lo que haría. Y David le dijo a Saúl, que era el rey en ese momento: mire, yo soy capaz de enfrentarlo, yo puedo hacerlo. Y yo puedo hacerlo, y quiero decirle algo: yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando un oso o un león o alguien quiere venir, un animal salvaje viene a querer acabar con ellas, yo se las quito del hocico y le doy golpes hasta matarlo. Y yo sé que Dios, que me ha cuidado, también me va a dar las fuerzas suficientes. Y dice que Saúl le creyó a lo que David había dicho, porque vio en él transparencia, porque vio en él una realidad. Él había visto el poder de Dios y le dijo: entonces enfréntalo. Y le fueron a colocar la armadura y David no era capaz con la armadura. Dijo: quíteme en esto, yo no soy capaz. Simplemente se fue, como era su costumbre, como un pastor, fue y tomó 5 piedras lisas de un arroyo, tomó una cauchera, una honda, y se fue a enfrentar al gigante Goliat. Cuando Goliat lo vio, dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti. Dice Goliat, dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a atacarme? Te voy a destruir, te voy a acabar. Y David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, y te voy a destruir y te voy a dañar y voy a acabar contigo, porque Dios me va a dar la victoria. Y David, con una sola piedra, logró vencerlo. Hasta aquí cuento esta historia porque David estaba empezando un proceso de intimidad que lo estaba llevando al primer nivel. Y el primer nivel de intimidad con Dios, cuando empiezas a anhelarlo, es que aprendas a verte como Dios te ve. El primer nivel de intimidad con Dios, cuando empiezas a caminar con Él, es que empieces a cambiar la imagen que tienes de ti mismo, de ti misma. Hay cosas que dices de ti mismo que no son ciertas. Hay cosas que empezaste a crear en ti porque otros lo dijeron. Esa forma de ser suyo, ese mal genio, ese miedo, esa inseguridad. Y empezaste a creer. Y sabes que dentro de ti hay un potencial muy grande, pero estás atrapado. Y eso no se lo cuentas a nadie. Y sufres porque empiezas a experimentar la burla, el rechazo. Y entonces cuando te empiezan a decir que creas en ti, te cuesta creer en ti. Una de las cosas que más le predico a los jóvenes cuando están es: cree en tus sueños, cree en lo que hay en tu vida, cree en el potencial y enfrenta tu realidad. Voy a contar una situación que se ha dado en mi vida. Dios me ha dado la oportunidad de predicar en diferentes escenarios, en diferentes lugares. Me ha dado la posibilidad de estar en los medios de comunicación, en la radio. Durante un tiempo estuve haciendo espacios cortos, que eran espacios de 3-5 minuticos de reflexión en la televisión, y lo hacía. Y he tenido la oportunidad de predicar, por ejemplo, de compartir cuando estuve en el estadio, en el Pentecostés, que son cerca de 35-40 mil personas. Y creo que una de las cosas que más realizo hoy es hablar en público, dar conferencias. Pero esa no era mi realidad ni lo que me imaginaba. Mi historia de vida en la niñez era una historia totalmente distinta. Y me habían puesto un ropaje, una máscara en la cual ni siquiera creía en mí mismo. Cuando estaba de niño sufría de algo llamado dislexia, gagueaba. Y gagueaba de una manera tremenda. Y tengo que decirlo, la niñez siempre se habla de algo muy bonito, pero hay un periodo en la niñez donde tú sufres demasiado. Antes de entrar a la preadolescencia, uno tiene una etapa donde los niños combinan la creatividad con la crueldad. Por la parte imaginativa, usted ve a un niño y el niño es capaz de imaginarse, o sea, el niño combina todo eso. Por eso la mayoría de nuestros apodos nos los colocaron en la escuela. Uno no ve en la universidad ni en el trabajo colocando tanto apodos, ¿o sí? Pero en la escuela
te encuentran imágenes, te comparan con animales, con lo que sea, con una cosa, te ponen. Es la etapa en la vida donde se ríen de ti y donde quizás tus defectos físicos de comportamiento se convierten en algo que te señalan. Cuando yo estaba de niño, mi madre tenía un nivel de exigencia muy alto y la dislexia se produjo en mí porque, entre algunas cosas, en la exigencia que mi madre tenía como un sueño, un deseo reprimido que quiso solucionarlo conmigo, era ser profesora. Entonces mi madre se creía profesora y quería enseñarme y era muy exigente conmigo. Entonces, como era tan exigente, me preguntaba algo y me decía: responda rápido. Y cuando tú tratas de responder rápido y te cruzan muchos pensamientos, tratas de decir una cosa y terminas diciendo otra. Yo gagueaba. Eso se generó de tal nivel de bloqueo que cuando estaba en la escuela era un problema. Me molestaban, se reían, hacían todo lo que querían. Entonces, para mí era una tortura que fueran a preguntar algo. Y que me dijeran: Edison, hable. Y no porque no supiera. Dentro de mi mente pasaban tantas ideas tan rápido que yo no sabía ni cómo hacerlas. Yo prefería agachar la cabeza, no hablar, que no me pregunten, que no me digan nada, y empecé a sufrir. Se me pasaba todo por mi mente, menos que un día iba a hablar en público. ¿Y saben quién me ayudó? Y esto es curioso, que tiene que ver con la intimidad, y lo compartí un día. Y puede sonar algo ridículo, cursi, como lo quieran llamar, pero cuando estaba entre la preadolescencia, a mi hermanita le habían regalado un oso de peluche grande. Y yo no hablaba con nadie, porque sencillamente yo sentía que la gente o se reía, o se burlaba, o pasaba algo conmigo. Y yo llegaba a la casa, y cuando estaba en la casa, lo que no le compartía a nadie se lo compartía a ese oso de peluche. Fue tan tremendo que yo recuerdo cuando pasaron los años y un día, claro, se deterioró. Yo después, cuando vi la película Náufragos, que ustedes la vieron, donde el hombre queda solo en una isla y él queda con un balón al que le coloca un nombre que llama Wilson, ¿cierto que sí? Y Wilson termina convirtiéndose en el mejor amigo. Yo dije: yo sé lo que en esa película esa persona está sintiendo. Yo sé. Porque frente a la incomprensión de los demás, tú decides abrirle tu corazón. Al que es más cercano quizás no se lo abres a nadie, y entonces te dedicas a escribir, o sencillamente te metes en tu cuarto y entonces encuentras que una canción te refleja algo que nadie más te refleja, y te metes en esa canción y la escuchas, o simplemente te metes en tu mundo y estás allí y es lo único que alcanzas a entender. Eso le pasaba a David. David no sentía que fuera comprendido. Quizás nadie creía en mí en ese momento, ni siquiera mi madre. Yo recuerdo que cuando empecé a caminar con Dios, y yo empecé a hablar, y mi madre se sorprendió un poco. Y cuando menos pensó, yo le dije un día a mi mamá que yo iba a empezar a enseñar, a predicar, y que me gustaban las cosas de Dios. Y mi mamá lo primero que me dijo: eso no es para usted, eso es para otra persona. Usted no se vaya a meter, eso es para John Jairo, eso es para otros. Usted tiene que seguir trabajando, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir haciendo otras cosas. Yo insistía. Y después habían pasado por ahí unos 2, 3 años, y un día mi madre vino a una predicación y me escuchó y se sintió tocada. Yo ya llevaba por ahí 3 años predicando, y mi madre al finalizar se acercó y me dijo: mijo, yo creo que Dios como que lo va a llamar a usted a predicar. 3 años después apenas estaba empezando a sentir eso. No conocía mi corazón, solo tenía la idea del adolescente que gagueaba. ¿Cómo va a hablar? Y en la intimidad lo primero que Dios dice: yo estoy viendo lo que nadie ve, ni siquiera tú mismo ves, porque tú eres un tesoro, pero a ese tesoro, a esa joya preciosa, le montaron una montaña de tierra que no se ve. Y entonces lo primero que David empezó a darse cuenta era que el papá no creía en él, la familia no creía en él, la gente dudaba, pero había alguien que cuando él estaba solo cuidando ovejas, estaba allí con él y le enseñó que había un valor, que en él existía la valentía que nadie veía.
y siguió viviendo el proceso. Y cuando David fue nombrado como rey, le empezó a ir muy bien, pero David empezó a experimentar la ingratitud, la dificultad, el problema de confiar en los amigos que dicen ser amigos entre comillas, pero que no lo son. Y David empezó a experimentar la persecución. Le iba tan bien y hacían un cántico la gente: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces empezó a vivir y le empezaba a ir bien, pero las demás personas, algunos de ellos empezaron a sentir envidia, entre ellos Saúl, y lo empezaron a buscar para matarlo. Y David empezó a volverse a sentirse solo, como te sientes solo quizás cuando te empieza a ir bien, cuando empiezas a salir adelante, cuando te empiezan a admirar los hombres o las mujeres y estás en la adolescencia y empiezas a adquirir quizás dinero o fama o reconocimiento, pero en el fondo te vas sintiendo muy solo, muy sola, porque ves que eso es algo efímero. En tu corazón hay algo que está creciendo, hay dolor, hay tristeza, hay amargura, aunque aparentemente ante los ojos de los demás te ves excelente. La gente te pregunta: ¿cómo estás? Muy bien, pero por dentro te estás desmoronando. Y eso le pasaba a David. Empezó a vivir esa circunstancia y dijo: yo no quiero saber de nada más. Y dice que David se fue a encerrarse y se fue a un lugar llamado la cueva de Adulán. Y allá fueron y se le juntaron los oprimidos, los endeudados, los amargados, personas con conflictos. Y estando allí, Dios le enseñó a manejar la amargura, el dolor, y se convirtió en líder de cada uno de ellos. Después su mejor amigo, que se llamaba Jonatán, que era con el que compartía los mayores momentos de intimidad, de cercanía. Jonatán era para él como un hermano, no tenían secretos entre ellos, compartían. Un día le tocó ver cómo ese amigo lo mataron y David se volvió a sentir profundamente solo. Después llegó y tenía sus esposas en una cultura poligámica, y un día se quedó sin nada, vivió una crisis y la gente lo persiguió y David sentía desmoronarse. Y en todo ese recorrido, cuando después David cometía errores y llegó un día a hacer algo terrible cuando era rey y cometió un pecado de adulterio y fue autor intelectual de una muerte, sin embargo Dios conocía su corazón, y en todo ese proceso David se terminó dando cuenta de algo: hay alguien que me conoce, que ve mi realidad, y a pesar de que conoce mi realidad, no me rechaza. Ese alguien que no me rechaza, ese alguien que me ama, es con el que yo quiero estar. La intimidad se construye en la medida en que vas cambiando la imagen de ti mismo y te vas dando cuenta que hay alguien que te acepta, que te ama tal como tú eres. Hay personas que te aman y te aceptan si tú te comportas de tal o cual manera. Hay personas que te aman o te aceptan si en el comportamiento que tienes con ellos sencillamente respondes de acuerdo a sus expectativas. David comprendió algo muy importante: que aunque cometiera todos los errores, aunque cometiera todas las situaciones, Dios estaba allí para levantarlo. Que a pesar de que sabía quién era, cuáles eran sus dificultades, Dios decía: estoy contigo, te voy a acompañar. Y por eso en la noche pensaba en él. Quiero que leamos un texto para que comprendamos esa realidad. El Salmo 16, Salmo 16, versículos 7 al 9. Salmo 16, versículos 7 al 9. Y quiero compartir esto porque en mi experiencia de vida que he tenido con el Señor y de caminar con las personas, lo que más he tratado en la medida de lo posible es que las personas tengan claro un principio: no importa lo que hagas, Dios te ama tal como tú eres. Y no estoy diciendo que ames lo que tú haces, te estoy diciendo que es incondicional contigo y que con Él puedes abrirle y desnudar tu corazón. Muchas de las cosas con las que hoy sufren las personas en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, es que tienen miedo que conozcan las debilidades. Por eso en las relaciones interpersonales uno aparenta. Por eso en las relaciones interpersonales uno trata de acomodarse a la otra persona, solamente para que el otro vea la cara buena y para que yo pueda sostener la relación. En la relación con Dios es diferente. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Versículo 8 dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Versículo 9. Dice el versículo 9 del Salmo 16: versículo 9 del Salmo 16 dice:
Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. En la noche, en lo íntimo me corrige. En la parte más interna me corrige, porque Dios sabe quién soy yo, porque Dios sabe exactamente cuál es mi realidad. La intimidad la reservas solo para aquellas personas a las cuales tú te quieres mostrar tal como eres, pero quieres sentir que ese amor permanece. Si ustedes asocian intimidad en una relación de pareja, creo que hay una palabrita que está directamente relacionada si pensamos en la parte física. Si ustedes piensan en la intimidad de una pareja y piensan en la parte física, hay una palabra que está asociada a intimidad. ¿Saben cuál? Desnudez. La intimidad es un acto de desnudez, y de desnudez no física, de desnudez del corazón. Y cuando una persona está cerca de Dios y aprende ese proceso, aprende que hay alguien que puede conocerte, que puede conocer tus realidades y que conoce todo lo que hay en tu ser. Cuando viví el proceso de empezar a caminar y viví mi adolescencia, sabía que tenía posibilidades, luchaba con cantidad de cosas. Y cuando empezó a avanzar y llegué a caminar con Dios y empecé a vivir esa experiencia, me di cuenta que había un potencial tan grande, y me di cuenta que quizás aquello que yo creía que no tenía era lo más valioso para mí. ¿Y qué era lo más valioso para mí? La capacidad de hablar, de poder expresarme en público, de poder decirle a la gente lo que no me imaginaba. Eso que tú crees que no tienes valioso, importante en tu vida, quizás sea lo más valioso. ¿Por qué descubrió aquel hombre? Dijo: con ansia te busco, con anhelo, con deseo ferviente te busco, porque se dio cuenta que había alguien que lo amaba incondicionalmente. La intimidad es algo que Dios desea, anhela que tú desarrolles, no tanto por Él, lo desea por ti. ¿Y sabes por qué lo desea por ti? Porque está anhelando que te sientas amado, valorado, valorada, respetada, sin la necesidad de aparentar, sin la necesidad de mostrarle al otro, sin la necesidad de sentir que tengo que hacer algo por el otro. Me ama por lo que yo soy. Me ama a pesar de lo que soy, a pesar de cómo actúo. Y entonces, si entendemos ese primer puntico, quiero hablarles ahora de dos requisitos indispensables. Dos requisitos indispensables para que desarrollen intimidad. Quiero que me acompañen a un texto y les voy a compartir un poquito de cómo se hace. El Evangelio de San Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y voy a compartir con ustedes algo en este sentido que tiene que ver con intimidad y que tiene que ver con algo que es necesario que desarrollemos. Mateo 6, versículos 5 al 8. Dice así: cuando oren, dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Versículo 7 dice: y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Versículo 8: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Si la intimidad es un acto de cercanía, si la intimidad es un acto de aprender a mirarme internamente, de ir allá donde nadie más puede ir, de contarle a alguien lo que a nadie más le cuentas, de expresarles tus sentimientos, las luchas que tienes, las dificultades que tienes, Jesús va a enseñar y va a decir algo importante. Tú quieres algo y te quiero dar un regalo, pero yo quiero desarrollar intimidad. Y va a decir un primer requisito para que lo manejes con Dios y con las personas, y se llama sinceridad. Dice: cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas. Dice el primer versículo, el 5, que se paran en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. No sean como los hipócritas.
La palabra hipócrita quiere decir el término de ponerse una máscara. No se pongan una máscara para mostrarse ante la gente como lo que no son. No avanzamos en ese punto. No tapemos, está diciendo Jesús. Yo quiero que si vamos a avanzar, si vamos a mejorar, yo quiero que hagamos una cosa: expresa lo que hay en tu corazón. Tus sentimientos son valiosos, tus sentimientos son importantes. Cuando estaba empezando viví una experiencia. A los 6 meses de conocer de Dios, yo empecé a predicar, a enseñar. Y me empezó a coger una pasión muy grande por el tema de la Biblia. Yo tan solo tenía en ese momento 22 años. Y empecé un proceso y había una pasión muy grande. Y yo le dije: Señor, yo quiero apasionarme, quiero estar contigo, quiero vivir para ti. Y resulta que yo viví una experiencia que cambió mi vida y que me enseñó algo muy importante. Y hay una cosa que valoro mucho en los jóvenes en general, y es que el joven tiene una alta dosis de autenticidad y de transparencia. Pero la autenticidad y la transparencia en ocasiones puede rayar con la rebeldía y con la irreverencia. Entonces uno, con el paso del tiempo, para uno no ser irreverente porque expresa lo que siente, entonces uno dice: es bueno, yo siento esto, pero como sé que eso lastima a la gente, más bien guardo silencio. Y con el paso del tiempo empezamos a colocarnos máscaras. Entonces yo estaba en ese momento y pasó lo siguiente: estaba empezando a caminar con Dios. La comunidad quedaba ubicada en el sector de Bulerías, por la 33. Y yo vivía en los límites entre Medellín y Bello, en una zona que algunos la conocen, de Boyacá, Las Brisas, Florencia, de esa zona de Santander, esa zona que está ahí. Yo vivía en esa parte. Entonces, para desplazarme hasta ahí era muy difícil para mí y tenía dificultades. Y entonces yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara. Y resulta que en esa época, hoy las motos, digamos que la gente las adquiere con mucha facilidad. En esa época no era tan fácil, en algunos momentos, por los recursos que uno tenía. Y había unas motos que eran como las más cotizaditas, que eran las Yamahas. En esa época eran las que llamaban las B80 y las DT. Y yo recuerdo que Dios me dio una posibilidad, y fue que alguien llegó y me prestó el dinero para comprarme una moto. Era usada. Y yo compré la moto. Y cuando compré la moto, tenía la moto, la B80, no llevaba ni siquiera un mes. Yo estaba feliz, iba todos los días, le decía a Dios que era lo mejor, que caminar con el Señor era excelente, que las bendiciones, yo haber venido de escasos recursos, de haber crecido en un tugurio con dificultades, tener una moto era el sueño de mi vida. Eso era algo tremendo, importante. Para acabar de completar en esos días, no ha sido bueno ni para las rifas y eso, pero en una rifa de una natillera me había ganado una esclavita de oro. No, yo sentía que estaba como sobre las nubes, estaba, mejor dicho, sintiéndome como si fuera rico, multimillonario. Y había pasado un mes. Y cuando tú estás en ese momento y te dan regalos y te dan cosas bonitas, tú sientes que al que te da estás muy enamorado. Estás enamorado, es Dios el que te la da. Y yo voy para la casa en ese momento, voy para donde mi madre, y cuando menos piensa, se me arrima una moto y se me roban 2 muchachos en una moto, se me llevan la moto. Yo tenía una camisa larga, de manga larga, estoy así, y cuando hago de esta manera, me vieron la esclavita, o sea que me quedé sin la moto y sin la esclavita. Pero yo en ese momento estaba así. Yo llegué a la casa, y cuando llegué a la casa, mi mamá me preguntó: ¿y la moto? Y le dije: no, se me la robaron. ¿Y por qué está tan tranquilo? Ah, porque finalmente Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Eso es que viene una bendición más grande. Y yo estaba tranquilo porque tenía una máscara de saber que Dios me ayudaba, estaba ahí. En esa época no estamos como hoy, que uno tiene que el celular, que el beeper, que el teléfono tenía doble línea. No, era solamente esa línea. Entonces yo le dije: mamá, pero que nadie vaya a llamar, porque lo más seguro es que ahora llaman a decir que la moto va a aparecer. Estoy hablando de más o menos hace unos 16, 17 años. Ya dejé de esperar que la moto apareciera porque no apareció. Pero escuchen esto:
Cuando yo estaba en ese momento, yo llegué y el primer día normal, bueno, fui a donde la policía, el denuncio, yo dije, no, eso tiene que aparecer. Por la noche llegué a orar y le dije, Señor, gracias, tú eres bueno, eres misericordioso. Y yo aparentemente me pasaba como le pasa a las relaciones de pareja, que en ocasiones tienes una rabiecita, tienes algo con la otra persona, aparentemente estás bien y la otra persona le pregunta, ¿qué te pasa? No, nada. Mi amor, pero estás molesta, estás incómoda. No, para nada, mi amor, estoy bien. Seguro, es que te noto algo raro. No, para nada, no. Porque tendría que estar raro contigo. No. Mi amor, ¿te molestó lo que te dije? No, para nada, lo veo muy normal. Pero por dentro tiene la rabiecita, pero no sabes cómo hacerlo. Y resulta que pasó 1, 2 días, 3 días y yo estaba haciendo mi oración y yo creía que tenía intimidad. Y por ahí al tercer o cuarto día, yo empecé a hacer una oración. Y ese día Dios como que suscitó en mí, bueno, si vamos a avanzar, seamos un poquito más sinceros. Y como el Espíritu Santo viene en ayuda de la debilidad de uno en la oración, el Espíritu Santo como que me dio el empujoncito y me dijo, desahógese. Y yo empecé a hablar y cuando empecé a decirle, lo primero que le dije, lo de rutina. Gracias Dios, lo que a uno le enseñan de darle gracias a Dios por todo, pero me empezó a dar como cierta cosita y le dije, Señor, pero si yo uso la moto para bien, si era para evangelizar, y como a los que están haciendo cosas malas no las roban. Entonces ya me empecé como a calentar un poquito, hasta que terminé, vea, ¿sabe qué? ¿Usted para qué me hizo enredar? Si sabía que me iban a robar la moto, ¿cuál Dios poderoso? ¿Cuál Dios omnipresente? Si sabías, ¿por qué no me mandaste por otro camino? Ahora estoy sin moto y con deudas. Y ese día terminé llorando y con rabia. Siempre tenía el esquema de orar y leer la Biblia. Ese día, cuando iba a leer la Biblia, ¿cuál Biblia? Ya me dio rabia y no quise. Yo me quedé en esa situación, pasaron unos días. Y cuando uno vive como que sabe que algo no está bien, pero necesitaba vivir la emoción. Y pasaron unos días y resulta que en ese proceso, Dios, en la oración personal, empiezas a sentir como un pensamiento. Y cuando digo un pensamiento es como, cuando uno está orando, como que uno reflexiona en las cosas que están pasando. Y en mi mente había como una voz interna que me decía que cuánto significaba Dios para mí. Yo le dije, significas todo para mí. ¿Qué es lo más importante en tu vida, Señor? Lo eres todo para mí. Ya habían pasado unos días y yo aparentemente estaba bien. Y entonces me llegó esta reflexión de parte de Dios. Y me dijo, no me digas que yo soy lo más importante para ti. ¿Por qué te dolió perder tanto 2 llantas y unas latas? ¿Y por qué no te duele cuando estás lejos de mí? ¿Por qué no te duele cuando estás distante? ¿Por qué no te duele cuando pecas, cuando me fallas? No me digas que soy lo más importante para ti. Y yo lloré ese día y lloré decirle, Señor, realmente no eres lo más importante para mí. Tú eres lo más importante para mí cuando te necesito y cuando quiero recibir un regalo, pero en otros momentos no. Y le dije, Señor, a partir de este momento no te voy a decir lo que la gente quiere que yo diga, ni siquiera te voy a decir lo que me enseñan que debo decir. Te voy a decir lo que siente mi corazón, te voy a decir lo que experimento. Y empezó un camino de sinceridad, empezó un camino donde las cosas empezaron a cambiar y Dios me fue llevando. Los que están aquí llevan más tiempo en la oración, saben que una de las cosas que hago, y de pronto le preguntan a los jóvenes, hay jóvenes que madrugan los sábados aquí a orar a las 3, 4 de la mañana. Yo madrugo a orar los lunes a las 3 de la mañana y era un tiempo como de cuando uno quiere encontrarse con alguien a solas. Y eso lo instauró hace mucho tiempo John Jairo Vázquez, el director. Vamos a buscar de Dios en oración. Y dijimos, sí, lo más importante es buscar a Dios. Y yo recuerdo que cuando empecé en la oración, lo primero lo empezaron a las 5, después a las 4, después a las 3. Y yo decía, pero ¿a quién se le ocurre no ponerlo a despertar a las 5 de la mañana a orar y después a las 4, después a las 3? Pero yo decía, no, para Dios lo que sea. Entonces le enseñan a uno bíblicamente que Jesús oraba en la madrugada, que estaba ahí, pero me costaba demasiado.
Y nuevamente Dios me dijo, yo quiero que seas sincero, no me digas nada. Porque yo llegaba a orar a las 3 de la mañana con los que estábamos reunidos, y yo le decía entonces en la oración: Señor, no hay nada mejor que estar en tu presencia. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En tu presencia y plenitud de gozo. Como un discurso. Pero siendo sinceros en ese momento, yo decía: ¿cuándo será que llegan las 5? Yo me voy a ir corriendo a la casa a dormir. No, yo necesito dormir. Y había días que eran muy difíciles y nos reuníamos muy poquitos. Y como nos reuníamos muy poquitos, normalmente había momentos donde yo sentía que necesitaba realmente como que alguien orara a ver si podía dormirme 5 minuticos, por lo menos entrar en un sueño liviano. Entonces estábamos orando y yo decía: si alguno siente orar a Dios y quiere orar al Señor, que le exprese en su corazón con toda libertad lo que hay en su corazón. Y yo decía para mis adentro: ojalá que se exprese. Entonces, claro, oraba a una persona y durante esos minuticos yo como cuando estás entredormido y terminaba de orar la persona, y yo decía: alguien más que sienta orar en su corazón. Para mí era como lo mejor. Y yo llegaba y me costaba demasiado. Y lo peor de todo es que cuando te acostumbras a no ser sincero, los demás que están a tu lado no son sinceros. Yo tenía un grupo de personas que estaban ahí, y cuando yo oraba tenía una persona que estaba orando dentro del grupo y madrugaba conmigo a orar, pero ese no se dormía, ese roncaba. Y colocábamos la música, y cuando colocábamos la música yo estaba orando y roncaba, y roncaba tan fuerte que ahí me tocaba subirle el volumen a la música o a orar más fuerte, porque la persona estaba así. Lo más tremendo era que terminaba el tiempo de oración y me decían algunos que: Edison, eso del clamor es espectacular, eso es una cosa tremenda, eso es especial. Y yo llegaba y vivía eso, y yo vivía esa experiencia. Y un día en oración, nuevamente, Dios me hizo la pregunta: ¿disfrutas mi presencia? Señor, no hay nada mejor. Y Dios me llevó a una imagen y me dijo: ¿qué sentirías si fuera alguien de visita a tu casa y se sentara frente a ti y te dijera así: qué conversación tan interesante, me gusta tanto hablarte? Mío, eso no te lo cree nadie. Y le dije: Señor, te soy sincero, me gusta estar en tu presencia, pero me gusta más dormir, me gusta más otras cosas, pero yo trato. Y te soy sincero, hay veces cuando estoy hablando, yo no sé si te estoy hablando a ti o me estoy hablando a mí mismo. Te soy sincero, Señor, yo empiezo a hablarte a ti y la mente se me va para otro lado. Y Dios me dijo: eso era lo que quería escuchar. Yo no quiero construir una amistad sobre la base de las apariencias. Yo quiero construir una amistad sobre la base de lo que hay en ti. Y empezamos a compartir. Y me dijo: y si algún día no quieres, no te levantes a orar. Pero quiero que sepas algo: siempre te voy a estar esperando. Y siempre voy a querer compartir algo contigo. Y entonces empezó algo especial en mi vida. Y le dije: Señor, entonces te voy a empezar a hablar de lo que hay en mi corazón. Y empecé a ser sincero con Dios. Y empecé a sentir que lo necesitaba. Porque por alguna extraña razón colocaba una canción y me hablaba. Por alguna extraña razón abría la Biblia y sentía que era para mí. Por alguna extraña razón escuchaba un mensaje de alguien y sentía que era para mí. Y cuando yo llegaba a orar, algo pasaba especial. Y entonces empecé a decir: gracias, Señor. Voy a procurar cumplirte las citas, porque sé que estás a mi lado. Y Dios me dijo: solo te pido una cosa, solo te pido una cosa: sé sincero. Cuando a mí me hablan de intimidad, yo le digo a las personas: ¿quieres cultivar la intimidad con Dios, con tu familia, con la persona con la que comparte, llámese tu novio, tu novia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu esposo, tu esposa? Procura apuntarle a la sinceridad. Procura apuntarle a lo que realmente hay en tu vida. Y si esa persona le abres tu corazón y no tiene la capacidad de amar lo que ve, porque solo quiere amar una máscara, entonces no es la persona para que entre en tu intimidad.
Pero si la persona es capaz de amarte, de valorarte, de respetarte y de apreciarte, entonces es la persona para vivir en intimidad. Y cuando hablo de intimidad, hablo de esa relación cercanía. No estoy hablando de genitalidad, estoy hablando de esa experiencia profunda. Y entonces vas a encontrarte con algo que no habrá nadie en esta vida que te comprenda, que te entienda y que te ame más que Dios. Y entonces cuando comprendes, vives el primer requisito, que se llama sinceridad. Pero empiezas a vivir un segundo requisito, y el segundo requisito se llama revelación. ¿Y saben qué es revelación? Que después de que te muestres, aprendas a hablar en el secreto con Dios. Es el momento en el que empiezas a decirle al Señor: Señor, yo quiero que estés a mi lado, quiero contarte lo que quizás a nadie le he dicho, quiero hablarte de mis secretos más profundos, quiero decirte cosas que a nadie le he dicho, quiero expresarte lo que hay en mi vida, quiero contarte, Señor, aquellas cosas que aún a mí me avergüenzan, aquellas cosas que fueron tan difíciles, quiero contártelas, Señor. Quiero decirte por lo que he pasado, quiero expresarte todo lo que hay en mi interior. Y cuando empieces a vivir ese proceso de compartir, de revelar, de mostrar, cuando se dé ese momento, algo especial empezará a ocurrir. ¿Saben qué decía el salmista? Quiero contarle a Dios, quiero hablarle, quiero compartirle. Algunos de nosotros queremos hablar en intimidad diciendo las mismas cosas superficiales. Algunas cosas que no pasan simplemente de decir lo que todos o lo que otras personas dicen. La intimidad es un estado de sinceridad, pero de revelación, de empezar a mostrar. Dios te mostrará cosas grandes en la medida en que tú le hables de tus realidades. No hay nada pequeño, no hay nada insignificante en tu vida para Dios. Todo es importante, todo es valioso. Hay cosas que son tan tremendamente significativas en tu vida que solo Dios las conoce y las sabe. Solo Dios sabe por lo que tú has pasado, solo Dios sabe por lo que tú has vivido. Hace poco tuve la oportunidad de estar compartiendo con una persona, y esa persona perdió recientemente a alguien de su familia. Pero esa persona había perdido hacía un tiempo, hacía unos años, a su padre, y no había llorado. Me dijo: Edison, estoy viviendo una situación que se me activó un miedo, un temor que no tenía. Se me activó un temor que no tenía antes. Y yo le dije a esa persona: ¿no será que no has elaborado o vivido el proceso del duelo de la pérdida de tu padre? Y me dijo: no lo sé, pero es algo que lo estoy sintiendo y no quiero sentirlo, no quiero vivirlo. Y le dije a la persona: quiero hacer algo contigo. Quiero hacer algo contigo y quiero invitarte para que lo vivas. Solo Dios y tú sabes lo que sentía esa niña, que tan solo era una preadolescente, cuando un día le dijeron que su padre había fallecido. Eso que nunca le has contado a nadie, eso que reservas y que guardas para ti. Y yo quiero que cierres tus ojos, le dije a ella. Yo quiero que por un instante me permitas orar por ti. Y le dije: hay alguien que quiere acercarse, no a la mujer, no a la profesional, que quiere acercarse a la niña que un día perdió a ese papá y que no entendía. Y empezó a llorar y empezó a expresar todo lo que había en su corazón. Y vivió una experiencia distinta. Ella estaba reteniendo todo eso y casi que se estaba enfermando. Hay cosas que tú guardas en tu vida que nadie las sabe. Pero Dios te pide que primero seas sincero y que después, finalmente, vivas la experiencia profunda de revelar lo que hay en tu corazón. Como Dios sabe que no lo hará de la noche a la mañana, Dios es caballero y se te presentará. Para algunos que están aquí, quizás están mirando tímidamente, quizás por primera vez están empezando a acercarse. Hace 17 años y medio, a mí me invitaban a los grupos de oración y no quería, no me gustaban, me parecían tontería. Me parecía ilógico cuando me dijeran que alguien te dé un abrazo, porque yo vengo de un hogar de un padre que solo hasta el año pasado escuché la palabra hijo y me dio un abrazo. Un padre que nunca me dijo ni te amo, ni te quiero, ni felicitaciones.
Un padre que no tomaba una correa para pegarme, me cogía del cuello y me tiraba contra el piso. Un padre que de las últimas veces que recuerdo que me castigó, teníamos un taller de zapatería, cogió una tira larga. Y yo era un niño, y en las vacaciones, cuando estaba trabajando, mientras muchos podían jugar y ver televisión, yo me tenía que levantar a trabajar y me decían: te llamamos una vez y después de ahí no te llamamos más. Y me levantaban y me pegaban. Y recuerdo que ese día me llamaron como 2 veces, y como quizás tienes el sueño profundo, él levantó la cobija y empezó a pegarme. Cuando me levanté sobresaltado, y yo me agarré de ella, y me había pegado muchas veces, y él me dijo que soltara esa tira y no la soltaba. Yo me agarré con las 2 manos y él empezó a darme patadas, y internamente yo decía: no le voy a dar el gusto de verme llorar. Y me daba patadas y me daba patadas y me daba patadas. Él se cansó de darme patadas y se fue. Cuando terminó, yo me fui para la habitación. Yo sostenía el llanto, y cuando llegué lloré como quizás pocas veces he llorado en mi vida. Y dije: nunca más nadie me verá llorar. No voy a llorar delante de nadie. Pasaron los años y me invitaron a un grupo de oración. Y yo estaba ahí y me hablaron que Dios era Padre y que conocía mis realidades. Padre, ¿qué es un padre?, preguntaba. Y dijeron: quiere abrazarte, Él quiere estar cerca de ti. Y por una extraña razón yo tenía ganas de llorar, pero no era capaz. Yo no podía. Había algo fuerte, pero había algo que me decía: no vas a llorar delante de nadie. Apagaron la luz en ese momento, y yo empecé a llorar, y no paré de llorar. Y por primera vez en mi vida sentía lo que era que alguien estuviera cerca de mí. Durante ese momento y a partir de ese instante, Dios empezó a acompañarme en muchos momentos de mi vida, en momentos muy dolorosos. Cuando mi madre tuvo un intento de suicidio y estaba allí, y lloraba frente a esa cama diciéndole: mamá, mamá, por favor déjate llevar al médico. Y sufría. Y recordé esos momentos, y Dios me dijo: allí donde tienes cosas guardadas que a nadie le compartes, cuando viste pelear a tus papás, cuando experimentaste dolor, cuando se burlaron de ti en la escuela, cuando te humillaron, cuando te rechazaron, allí eso que tienes guardado en tu corazón, que se convirtió en rebeldía, en amargura, en miedos, en ansiedad, allí es donde Dios quiere ir. Pero Dios dice: no iré más allá de lo que tú me permitas. Si quieres seguirme mostrando otra cara, no importa, yo esperaré hasta que un día no tengas miedo y puedas decirte: aquí está el ser humano que ha sufrido toda su vida. Aquí está la persona que ha luchado toda su vida y que no quiere ya más aparentar. Aquí está el ser humano que tiene sufrimientos y que lucha por los sueños que se le fueron, que siente tristeza por las frustraciones de lo que no alcanzó, que lucha con la culpa por los errores cometidos, que solamente anhelaba y deseaba buscar que alguien lo amara, lo valorara. Aquí está este ser humano. Dios dice: yo quiero encontrarme con ese ser humano. Tengo algo especial para ti. Es lo que Dios desea para tu vida. La intimidad no es un acto de que empieces a decir muchas cosas. La intimidad es un acto de que empieces a abrir tu corazón. No tengas miedo. Fue lo que Dios empezó a hacer con mi vida. Y cuando hoy comparto con alguien, quizás lo único que trato de decirle es: abre tu corazón, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Y entonces empezó a llegar una bendición para mi vida, que fue el tercer paso. Los resultados de la intimidad se llaman seguridad y confianza. En Él puedo estar seguro, en Él puedo estar confiado. Por fin he podido encontrar a alguien que me ama, que me entiende. Por fin he podido encontrar a alguien que sabe lo que hay en mi interior.
y alguien que puede comprender de mis luchas, alguien que puede entender por qué sufro tanto internamente, alguien que sabe que no has querido fallar, pero que estás atrapado en algo con lo que quieres luchar y no eres capaz. Alguien que entiende cuando sufres con tus respuestas, con tu mal genio, con tu ansiedad, con tu orgullo, cuando luchas por alcanzar una cosa y no lo logras hacer. Ese es Dios. Y yo quiero invitarte en esta hora, que si quieres empezar el camino de la intimidad, quiero presentarte a un Jesús diferente, a un Jesús con el que quizás no has hablado. Y no has hablado porque solo te han presentado a uno que te imaginas, que es el de los discursos, el de los sermones, el del que te dice qué es lo correcto y lo incorrecto, pero que quizás no entiende tus luchas. Hay un Jesús diferente. Hay un Jesús que te dice: yo sé lo que es correcto e incorrecto, pero voy a caminar contigo y te voy a llevar a un nivel donde vas a querer hacer lo correcto, no porque te lo exija, sino porque es lo mejor para ti, porque te amo. Alguien que te comprenderá, alguien que entenderá todas tus luchas y dificultades. Como quiero que conozcas a ese Jesús, quiero invitarte para presentártelo allí en el lugar donde Él te ha estado esperando durante toda tu vida, en tu corazón. Así que cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y por un instante ofrécele a Dios una oportunidad. Ofrécele a Dios la oportunidad de conocer lo que hay en tu interior. Detrás de esa persona que quizás se ríe, que parece que en la vida todo le diera igual, hay un ser humano con unas luchas profundas. Hay un pequeño, una pequeña que ha sufrido y que solo Dios sabe por lo que ha pasado. Hay una persona que quizás le cuesta recordar y borra momentos de su vida porque solo tiene historias de dolor y de sufrimiento. Hay un pequeño, una pequeña que vivió una historia de rechazo, de dolor, de humillaciones, de maltratos, de frustraciones, de equivocaciones. Hay alguien que se ha sentido solo, sola, y que nadie comprende el porqué de esa soledad. Hay alguien que ha querido sentirse amado, amada. Quizás es el momento de decirle: Dios mío, esto que estoy viviendo en mi corazón nadie lo sabe. Es un dolor tan grande, es una tristeza tan profunda, es un recuerdo tan doloroso. Es el dolor de los problemas entre tus padres, la impotencia que sentías cuando eras un niño, una niña, y veías a tu padre que llegaba, quizás llegaba a golpear a tu madre, a acabar las cosas, y sentías miedo y te metías en tu cuarto y querías que alguien te protegiera y no sabías qué hacer. Es esa pequeña que no entendía por qué se burlaban de ella en la escuela, por qué la humillaban, por qué la dejaban sola. De ese pequeño que estaba luchando, que sentía rabia y dolor, que sentía miedo e impotencia. Señor, tú conoces lo que hay en el corazón de esos pequeños, de esas pequeñas. Solo tú sabes, Dios mío, por lo que pasaron. Quizás externamente no lloran, pero internamente hay un dolor profundo en su corazón. Hay algo que está allí guardado, que no ha sido fácil. Por eso permítele a Dios en esta hora,
Permítele a Dios en esta hora que pueda vivir esa experiencia de intimidad contigo, de cercanía. No es nada diferente que abrir tu corazón, que puedas expresarle lo que has sentido por los sueños que se han ido, cómo luchas con tus frustraciones, cómo luchas internamente con tu autoimagen, cómo quisieras verte de una manera diferente y no logras hacerlo. No quieres que te lastimen ni que te hieran más. Solo permítele al Señor en esta hora que toque tu vida. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, atrae mi corazón.
No tengas miedo. No tengas miedo. No te lastimarán más. No te herirán más. Dios sabe que buscabas el amor verdadero. Y era ese amado el que te buscaba desesperadamente. Cuando dabas tu amor a aquellos que no lo sabían valorar. Y quizás llegaste a perder tu valor. Pero Dios te ha conquistado. Dios te ha enamorado. Y quiere tratarte como lo que eres para Él, un príncipe, una princesa. Quiere tratarte como ese regalo maravilloso. Quiere consentirte, curar las heridas que otros te dejaron, sanar los recuerdos dolorosos de tu pasado, por todas tus humillaciones, tus tristezas, tus dolores, tus frustraciones, por ese miedo que se apoderó de ti, por ese dolor que empezó a tomar control de tu vida. Has llegado delante de aquel que te ama con amor eterno, de aquel que te miró de lejos en el desierto, esperando una oportunidad. Porque Él hoy desea conquistar tu corazón. No quiere ser más ese extraño. No quiere ser ese extraño que quizás lo ves de lejos como una referencia. Quiere ser alguien cercano a tu vida y acercarse a tu dolor, a tus tristezas, a tus miedos, a tus angustias. Allí donde no has dejado entrar absolutamente a nadie más. Señor, yo te pido en esta hora que te acerques a esos pequeños, a esas pequeñas que han vivido historias de dolor, que han sufrido. Atráelos hacia ti con cuerdas de amor y déjales sentir cuánto tú les amas. Déjales sentir tu amor. Atrae mi corazón
La puerta del corazón solo puede ser abierta desde adentro. Tú tienes la llave. He aquí, estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Estás a la distancia de una decisión. Déjalo entrar. Déjalo entrar. No lo prives. No lo prives ni te prives de ese privilegio. Vas a recibir el trato que nunca has recibido. Vas a sentir el amor que nunca has experimentado. Y vas a sentir el cuidado que tanto has anhelado. Sentirás como su amor se desborda sobre tu vida. Y podrás decirle: Señor, solo deseo una cosa, que tú puedas estar en mí y yo en ti, porque quiero morirme de amor por ti, Jesús. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por este momento. Te doy gracias por tu presencia maravillosa. Te doy gracias porque un día, Señor, tomé una decisión. Abrí la puerta de un corazón herido, de un corazón lleno de temores, de miedos, de inseguridades, de frustraciones. Y entraste en mi corazón y has transformado mi vida. Y todo lo que hoy tengo y lo que soy te lo debo a ti, Señor. Yo te doy gracias porque sé que estás tocando en esta hora puertas una a una. Y te estás alegrando en aquellos que te abren la puerta de su corazón. Hoy te pido que los bendigas, Señor. Hoy te pido que los llenes con tu presencia. Hoy te pido que derrames de tu gracia, de tu poder, de tu amor sobre cada uno de ellos. Que sanen las heridas, que llenes sus vacíos, que rompan las cadenas que no los dejan ser libres para ti. Hoy te pido, Señor, que los inundes con tu gracia y con tu amor. Que sigas en este congreso, Señor, llevándonos en cada nivel de intimidad hasta que podamos sentirnos como tus amados, tus amadas, y podamos sentir tu amor y tu presencia maravillosa. Hoy, Señor, por lo que ya has empezado a hacer en este congreso, por lo que estás haciendo, por todo lo que harás, porque generarás un impacto en nuestra vida. A ti, Señor, te damos el honor, te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.